Yaman y Ander Zell. Se acabó el misterio, por fin sabemos la verdad de su supuesto amor secreto. Olvídate de todo lo que creías saber, porque lo que acaba de salir a la luz te va a volar la cabeza. ¿Os acordáis de todos los rumores, de todas las veces que decíamos, uy, se les ve muy juntos, pero si se miran de otra manera? Pues ya no hay duda. Para ser honestos, yo ya estaba un poco harta de tanta especulación. Cada vez que uno subía una foto, aunque fuera solo de su comida, ya se armaba el lío. Que si mira, que si no mira, que si ahora están en la misma ciudad. Un caos. Pero ahora basta de jueguecitos. Alguien, y todavía no sabemos quién exactamente, ha soltado la bomba. Y no es cualquier cosita, es algo que confirma que sí, señores, que hubo algo más que amistad entre Khan y Ande. Lo que yo creo que está pasando es que después de tanto tiempo, de tanto negarlo o de tanto jugar al despiste, la presión era demasiado. Imaginaos estar en el ojo del urcúrano mediático cada día, que te pregunten lo mismo una y otra vez. Es agotador. Y mira, muchas veces la gente cree que los famosos viven en otro planeta, pero al final son personas con sus sentimientos, sus aires y venires. Muchos decían que su química era solo por la serie, que era todo marketing. Y sí, en parte puede ser. El éxito de Erkencicus fue brutal y su relación en pantalla era tan creíble que era normal que la gente se lo creyera. Pero, ¿todo? El hecho de que se les viera cenando juntos, de que se comentaran las fotos con corazoncitos. ¿Eso también era para vender? Lo dudo mucho. Ahora, con esta verdad que ha salido, lo que me hace pensar es en cómo gestionaron todo esto. Porque es muy fácil acusar de montaje o de interés, pero cuando hay una relación de por medio, por muy discreta que sea, la cosa cambia. A lo mejor lo que querían era protegerse, darse su espacio, vivir su historia sin que el mundo entero la analizara centímetro a centímetro. ¿Quién puede culparles por eso? Piensa en la presión que deben tener encima. Cada movimiento es noticia, cada palabra es tergiversada. Si lo hubieran hecho público desde el principio, se habrían enfrentado a un bombardeo mediático instantáneo. Tal vez su secreto fue su forma de poner un muro, de disfrutar de lo que fuera que tuvieran sin esa carga adicional. ¿Y ahora, qué? ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Siguen juntos en secreto? ¿Fue algo del pasado que ahora sale a la luz? Las posibilidades son infinitas. Pero una cosa está clara, la imagen que teníamos de ellos, de dos compañeros de trabajo que se llevaban bien, se ha desmoronado. Ahora hay una capa de romance oculto que lo cambia todo. La verdad es que esto me pone a pensar en cuántas historias de este tipo pasan en Hollywood y en el mundo del espectáculo que nunca llegan a saberse. Gente que vive su vida privada intentando esquivar las cámaras. Y mira, yo no digo que sean perfectos, nadie lo es. Pero sí creo que merecen un poco de paz. Aunque claro, para los que nos gusta el salseo, esto es oro puro, ¿no os parece? Lo que me fascina es cómo esta verdad ha llegado ahora. ¿Un arrepentimiento? ¿Una venganza? ¿O simplemente alguien que ya no podía más y decidió hablar? Esas son las preguntas que me rondan la cabeza. Y seguro que a vosotros también. Así que después de todo este revuelo y de que por fin parece que se ha desvelado algo de su amor secreto, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que esta verdad esconde algo más? ¿Os sorprendió lo que se ha sabido? Contadme sin filtros, ¿qué pensáis de todo esto?